Ok. Hola Ana, bienvenida, buenas noches, feliz año. Buenas noches, gracias, igualmente Yuri. El, gracias. Pues, bienvenidos y bienvenidas todos a esta primera sesión del año, de este 2026 que, como dicen, empezó muy movido, ¿no? Con el temblor del día 2 de enero y luego con todos estos acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial. Entonces, el, la vez pasada es- vimos empezamos a ver aquí las enseñanzas graduales, el Anupubicatam, que le llaman en Pali, pero bueno, no nos dio tiempo de profundizar en ellas y quería ahora retomarlas en esta sesión número 11 del viernes 9 de enero de 2026 de nuestro curso de Escuelas Filosóficas Espirituales, el juego, el espejo, el espíritu o la montaña y la sabiduría. En esta primera parte que estamos haciendo como de introducción para tener como el salto del tigre, ¿verdad? De tener una visión global o holística, integral de todas las enseñanzas. Y, y una parte, aunque las enseñanzas graduales formalmente no son parte de el estudio de las escuelas filosóficas espirituales, sí vendría siendo como un propedéutico, como digamos, como un curso de iniciación. Entonces es por eso que pensé que era muy útil que las viéramos. El, Habíamos visto que estas enseñanzas, pues no se las daba el Buda a los practicantes más avanzados, como fueron los 5 ascetas, los 5 bhikkhus, con los que él practicó 6 años de ascetismo. A ellos directamente les dio las 4 nobles verdades, ¿sí? Pero después de ellos se encontró con el joven Yasa, que era un laico, era un joven, este, hijo de un comerciante, pues muy rico y que, bueno, tenía todos los placeres mundanos, pero que llegó un momento en que eso lo dejaban insatisfecho, ¿no? Lo dejaba vacío y entonces estaba confundido, ya no sabía qué hacer. Y entonces el Buda lo llamó y le dio estas enseñanzas graduales. El, y con solo estas enseñanzas, él logró alcanzar un primer estado de liberación. Y ya después le enseñó las 4 nobles verdades. Entonces, estas enseñanzas son muy importantes porque nos permiten ver, ok, ¿yo en qué nivel estoy? El, el Dharma puede ser muy profundo y veíamos la analogía la vez pasada de el océano, que tiene primero una plataforma continental, se puede ver aquí en esta gráfica, aquí estás en la playa y cuando empiezas a meterte al mar, pues primero puedes caminar y el agua te llega quizás a los tobillos, luego a las rodillas, luego a la cintura, luego pues a los hombros y ya si sigues caminando, pues el agua te empieza a rebasar la cabeza
pero todavía si te sumerges puedes tocar el suelo, ¿no? Puedes tocar la arena. El, pero llega un momento en que de pronto hay una caída profunda, ¿no? Que lo podemos ver aquí en la gráfica, que se acaba la plataforma continental y ya no tocas el fondo, ¿verdad? O sea, ya se va a la profundidad del océano. Entonces, igual el Dharma puede ser tan profundo como el océano, pero las enseñanzas graduales, el Anupuvikata, pues son para los que estamos empezando, ¿no? Para los que somos principiantes, ¿no? Que estamos apenas perdiéndole el miedo al mar, ¿no? Entrando aquí, caminando así todavía con inseguridad, ¿sí? El dando un pasito, porque pues, el mar impone, ¿no? Siempre sus olas, sus corrientes, ¿sí? Pero hay practicantes que ellos pueden ya este, nadar en las aguas profundas. Entonces, tendríamos que ver nosotros en qué nivel estamos. Hola Ana Gray, bienvenida, feliz año. Hola Ana Gray, bienvenida, feliz año. Entonces, el, el Dharma, como decía un maestro, no es lineal y debemos adaptarlo a nuestra motivación y a nuestro nivel de comprensión, ¿no? El, pero a veces, pues no, yo no estoy seguro cuál es mi motivación o no estoy seguro cuál es mi nivel de entendimiento, ¿no? Y hay tres posibilidades, ¿sí? El, la ideal es que haya un Buda en el mundo y que es, el Buda, tú tengas contacto con él. El, yo soy un poco escéptico con los psíquicos, pero bueno, tenía una amiga psíquica que, bueno, murió ya, pero ella tenía capacidades de ver. De hecho, me hablaba muchas veces, me decía, oye, estás con tal persona o sobre todo, por ejemplo, cuando yo iba a un velorio, siempre me hablaba y me decía, ¿dónde estás? Estás en un velorio, ¿verdad? Y yo, sí, ¿cómo lo sabes? O sea, tenía esa capacidad como de ver cosas. Y ella me decía que ella y yo habíamos estado en los jardines del Buda. Y yo digo, y yo me acaba pensando y yo decía, no sé si sea cierto o no, pero pues si existen vidas pasadas, pues todos vivimos en la misma época del Buda, ¿verdad? Pero pues quizás no llegamos a conocerlo, no estuvimos cerca. Yo digo, bueno, si estuve yo cerca ahí, pues a lo mejor yo era el que limpiaba los excrementos de los establos y era tan escéptico como lo fui buena parte de esta vida y pues no aproveché, ¿no? No aproveché la presencia del Buda, sus enseñanzas, ¿no? Escucharlas directamente de él, ¿no? Y la prueba es que sigo aquí, ¿verdad? Pero otras personas simplemente con oír la voz del Buda, ¡pum!, se liberaban, ¿sí? O alcanzaban la iluminación. El, otros, como Ananda, su primo, su asistente, que estuvo 45 años dándole servicio y se sabía todas las enseñanzas de memoria, pues ni siquiera así podía alcanzar la liberación, ¿no? De hecho, cuando el Buda estaba a punto de morir, estaba abajo de dos árboles salas. Déjense, les pongo esta imagen, ¿no? Que puedan ver aquí, a mí me gusta ver esta imagen porque me inspira. El,
de hecho, toda la vida del Buda estuvo relacionada con árboles, ¿verdad? Se iluminó en el árbol Bodhi y así, ¿no? Podemos ver. Entonces el Buda, cuando estaba ya pues en el lecho de muerte, en, rodeado de sus discípulos, ¿no? Que el, entonces llegó corriendo una persona que había escuchado hablar del Buda y algo en su mente surgió de una urgencia de tengo que conocer a este maestro, tengo que pedirle enseñanzas. Y entonces llegó y pidió hablar con el Buda. Y entonces Ananda salió y le dijo, no, el Buda está muriendo, ya no te puede recibir, llegaste tarde, lo lamento mucho. Y el Buda escuchó la conversación y le dijo, Ananda, déjalo pasar, deja que tenga un encuentro con él. De hecho, esta persona fue el último discípulo del Buda, que llegó. Y el Buda le dio enseñanzas y en ese momento alcanzó la liberación, con una sola. Y entonces Ananda se fue a llorar a, a un árbol, porque él decía, wow, llevo, o sea, va a morir mi primo, va a morir el Buda, y eso pues lo dejaba desconsolado, pero al mismo tiempo era, bueno, si no pude alcanzar la liberación estando el Buda aquí, y yo sabiendo todas las enseñanzas, pues ahora que muera el Buda, pues menos voy a poder. Y entonces estaba llorando desconsoladamente y el Buda lo escuchó que estaba llorando y mandó a alguien a que lo trajera. Y ya cuando estuvo en presencia del Buda, el Buda le dijo, Ananda, no llores, pronto vas a alcanzar la liberación. El, entonces, claro, si nosotros tenemos oportunidad de estar en presencia de un Buda, pues él sabe lo que más te conviene, porque puede conocer tu mente, conoce tu motivación, conoce tu karma, conoce tus vidas pasadas, tiene omnisciencia y además tiene clarividencia y conoce todos los medios hábiles. Entonces, el Buda te puede dar un traje a la medida. Hola Salvador, bienvenido, feliz año, buenas noches. Entonces, este sería el escenario ideal, ¿verdad? Pero pues, esto ocurrió hace casi 3000 años, 2900 más o menos, para ser exactos. Entonces es difícil ahora, ¿no? Ahora no estamos en ese escenario ideal, pero el Buda decía que en estos tiempos él, él se manifestaría a través de los gurús. Y hoy día hay afortunadamente varios gurús en el mundo, y ahí lo único que tenemos que asegurarnos es que no sea un gurú charlatán, ¿verdad? Que sea un gurú real, auténtico, y para eso tienes que checar su linaje y su realización. De hecho, en la antigüedad se decía que tenías que, creo que si no me equivoco, estarlo observando 7 años, ¿verdad? Para realmente poder confiar en él. El, y también el gurú escoge a sus discípulos, ¿verdad? O sea, no acepta a cualquiera como discípulo. Entonces, este escenario es factible hoy día, ¿verdad?
El, y si tú lo ves al guru como el Buda, obtienes sus bendiciones. Ayer me llegó una frase precisamente sobre esto, una frase de Milarepa. Milarepa es uno de los maestros o gurús más queridos en el Tíbet. De hecho, hay gente que todavía tuvieron un familiar, un abuelo, tatarabuelo, o que lo conoció. El, y es un caso muy especial porque Milarepa, pues se le conoce como el santo poeta del Tíbet, ¿sí? Porque todas sus enseñanzas las daba cantando, ¿sí? Pero también es muy apreciado porque él alcanzó la iluminación en una sola vida. Pero lo curioso es que después de haber sido un hechicero, haber practicado magia negra, de haber ocasionado la muerte de, creo que más o menos dos, dos, do- dos decenas o de seres, ¿verdad? Como provocó una granizada cuando estaba en una fiesta. Este, ¿Por qué? Les cuento así brevemente, no les voy a contar toda la vida de Milarepa, pero un pedacito nada más. El, Cuando Milarepa y su hermana eran muy pequeños, su padre enfermó. Era una familia más o menos acomodada y el papá estaba muy inquieto de que cómo iban a sobrevivir ahora que él muriera, porque ya tenía una enfermedad terminal. Y entonces pensó que lo mejor era dejarle su fortuna a los tíos de, de Milarepa y de su hermana, y que os administraran el dinero y que cuidaran de su esposa, que se iba a quedar viuda, y de sus hijos. Pero una vez que murió el padre, los tíos le salió la avaricia, se quedaron con todo el dinero, esclavizaron a Milarepa, a su hermana y a su mamá, los trataron muy mal. Y esto le provocó un gran dolor a la madre, ¿verdad? Que no solamente había perdido a su marido, sino que todas las buenas condiciones que él había previsto para ellos, pues de repente se habían convertido en un infierno, ¿no? Y entonces la mamá le pidió a Milarepa que estudiara magia negra para vengarse de estos tíos malos, de este tío y esta tía. Y sí, Milarepa fue con un maestro que le enseñó magia negra, le enseñó a hacer granizadas. Y un día que había una fiesta en casa de los tíos, Milarepa hizo esa granizada, se cayó un techo y murieron ahí, no sé, creo que 25 personas, no me acuerdo el número exacto. Curiosamente no se murieron los tíos, el tío y la tía no tenían el karma, ¿verdad? Para morir, a pesar de que la magia iba contra ellos. Este, entonces Milarepa, el, luego se arrepintió de esa acción y fue a buscar a un maestro budista que le enseñara. Hola Alex, buenas noches, bienvenido, feliz año. Entonces va a buscar a este maestro budista para pedirle enseñanzas este, espirituales, pues ya blancas, ¿no? No negras como las que le habían enseñado. Pero este maestro le dijo, este, feliz año, Alex, bienvenido. Este maestro le dijo, es que tú tienes un gurú que es tu maestro y se llama Marpa y velo a buscar, ¿sí?
Y entonces, bueno, lo va a buscar y bueno, es una historia que muy interesante porque Marpa, pues, era un gran gurú, entonces él vio que él había hecho magia negra y entonces al principio pues no le quiso dar enseñanzas hasta que purificara y para hacerlo le mandaba a construir una casa y ya cuando la terminaba decía, ahora tírala, ahora construye un edificio, lo construía y ahora tíralo. O sea, lo tuvo así, pero no le daba enseñanzas porque él decía, no, pues usa tu magia negra. Entonces, le costó mucho trabajo convencerlo Milarepa Marpa que le diera enseñanzas y hasta que no las purificó, no le dio enseñanzas. De hecho, no las purificó todas porque la esposa de Marpa también se empezó a como a compadecer de Milarepa, de cómo lo trataba, y entonces él, por eso no alcanzó a purificar toda, y entonces Milarepa, pero aún así alcanzó la realización, y Milarepa dice, primero debido al miedo a la muerte, corrí hacia el Dharma, luego me adiestré en el estado de la inmortalidad, finalmente comprendí que la muerte no existe y me relajé. Pero él decía, por el miedo a renacer en los infiernos por lo que había hecho, es que se fue a las montañas a practicar el Dharma a- y hasta que alcanzó la realización. Y dice, gracias a esa práctica me libré y ahora pues, no tengo ni miedo ni siquiera a la muerte, ¿no? Decía. Entonces, me acordé de esto porque ayer les decía, me llegó una frase, porque Milarepa ya cuando él ya se convirtió en un maestro, en un gurú. Uno de sus principales, sí, bueno, su principal discípulo fue Rechumpa, hasta que llegó Gampopa, ¿verdad? Pero es otra historia. Entonces Rechumpa era también muy escéptico. Y un día le preguntó a Milarepa, ¿de quién eres la manifestación? Porque muchas veces hay gurús que son como la reencarnación de un maestro, ¿no? Anterior, tulkus, ¿no? Les llaman, o sea que el, maestros encarnados. Y Milarepa respondió, no lo sé, podría ser una manifestación de los tres reinos inferiores juntos. O sea, le estás diciendo como que podría ser una manifestación de los infiernos, de los pretas y de los animales. Dice, pero si crees que soy Vajradhara, recibirás la bendición como si lo fuera. Y Vajradhara, pues es el Buda no humano, pero que le enseñó a Tilopa, el Mahamudra, ¿sí? Entonces, no tengo acá, pero bueno, se los pongo acá para más o menos que lo ubiquen. Bagradara, que es un Buda, le dio a Tilopa, que es las enseñanzas, Tilopa se las da a Naropa, Naropa se las da a Marpa, y Marpa es el gurú de Milarepa, ¿no? Sí. Milarepa tuvo dos grandes discípulos, Rechumpa, que es el que estamos hablando. Yuri, Ajá. una pregunta. Dijiste Vajradhara, el Buda no humano que le dio las enseñanzas a Tilopa. Sí, es que Me surge esa duda de qué manera, siendo un Buda no humano, le dio las
esas enseñanzas. Se me hace como muy hermosa esa parte. Ah, ok, Marta, sí. Sí, todos los que puse aquí en azul son humanos, ¿verdad? Son gente que tuvo una vida humana como nosotros. Y a veces un gurú, un Buda, se puede manifestar como fue el Buda Shakyamuni, que él fue príncipe primero, luego fue asceta y luego alcanzó la iluminación, ¿verdad? En este mundo. Pero él, digamos que tiene como una vida normal como nosotros, ¿no? Pero luego tenemos el caso de Padmasambhava o Guru Rinpoche, que se dice que él nace en un loto, en un lago, ¿sí? En- entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Verdad? El, y bueno, la parte, la explicación, digamos, bueno, hay toda una explicación de cómo, por qué pueden emanarse así los gurús, que es que nosotros estamos emanados ahorita como seres humanos, ¿verdad? Pero ayer veíamos que hay 10 tipos de seres en la sesión de meditación que tuvimos, ¿no? Los narakas en los infiernos, los pretas, los animales, los humanos, los ashuras, los devas, y luego los ravakas, los pratyekabudas, los bodhisattvas y los budas, ¿no? Entonces, el, y se dice que nosotros, el Sutra del Loto dice que nosotros tenemos a los otros 9 seres en, en potencia en nosotros, ¿no? ¿Sí? El, entonces, en el Tantra, pues lo que se hace es que tú te dejas de emanar como Marta y te emanas como Tara, ¿verdad? Claro, para hacer eso requieres iniciaciones, empoderamientos, ¿sí? Y tener las enseñanzas, ¿verdad? Pero el Milarepa, por ejemplo, una vez pues lo fueron a buscar y no lo encontraban, pero vieron huellas de un tigre y luego pues apareció Milarepa, ¿verdad? Y entonces decían, ¿cómo? Si no había nadie, nada más estaba el tigre. Entonces había gente que sospechaba que Milarepa de repente se manaba como, como algún animal, ¿verdad? Sí. Entonces es como que te dejas de manar como lo que eres ahorita, como un ser humano, y te manas como otro ser, ¿no? Como Guru Rinpoche, ¿no? Que se manó así naciendo en un loto, ¿no? En medio de un lago, ¿sí? Entonces, pero el, en las enseñanzas Vajrayana se dice que Vajradhara se le presentó a Tilopa. A veces puede presentarse como físicamente y a veces mentalmente, ¿no? En la mente de Tilopa. No se sabe exactamente, yo no, aunque sí he leído la vida de Tilopa, no sé exactamente cómo Vajradhara se le presentó a Tilopa, pero él se dice que él fue el que le dio las enseñanzas de Mahamudra, ¿sí? Y de Tilopa pasaron a Naropa y luego de Naropa a Marpa, de Marpa a Milarepa. Milarepa tenía este alumno que era Rechumpa, que era hasta que apareció Gampopa. De hecho, se puso muy celoso Rechumpa porque decía, ¿cómo si me decías que yo era tu principal discípulo? Y le dijo, sí, nada más que tú eres como la luna y Gampopa es como el sol. Entonces, el, entonces en esta frase, si la volvemos a leer, cuando Rechumpa le pregunta a Milarepa, ¿de quién eres la manifestación? Era como que le estaba preguntando, bueno, ¿eres la manifestación de Vajradhara o eres la manifestación de un otro Buda o de otro guru? Milarepa le dice, no lo sé, podría ser una manifestación de los 3 reinos inferiores juntos, porque de hecho les decía que había hecho el magia negra, ¿no? Y era un hechicero y había hasta matado gente con su magia. Pero si crees que soy Vajradhara,
recibirás la bendición como si lo fuera. Entonces, este es el secreto, la clave. Cuando tienes un gurú que realmente tiene linaje y tiene la realización, se dice que hay tres maneras en que tú puedes ver. O sea, Rachompa podría ver a Milarepa de tres maneras, ¿no? Se dice, voy a empezar con la más baja, ¿no? Si Rechumpa ve a Bagradara como una persona cualquiera, entonces recibe bendiciones de Milarepa como si fuera una persona cualquiera, ¿verdad? Si ve a Milarepa como un guru, como un maestro, pues recibe bendiciones de Milarepa como si fuera un guru. Pero si ve a Milarepa como si fuera un Buda, entonces recibe bendiciones de Milarepa como si las estuviera recibiendo del mismo Buda. Entonces es lo que le está diciendo Milarepa. Si tú me ves como si yo soy Bagradara, entonces vas a recibir esas bendiciones como si las estuvieras recibiendo directamente de Bagradara. ¿Sí? Esa es que a veces cuesta trabajo porque cuando, por ejemplo, hemos sido muy escépticos, como fue mi caso, cuando estás con un gurú, que me ha tocado, entonces mi mente quiere verlos como, pues es una persona igual que yo, es un ser ordinario igual que yo, y entonces, a mí me costó mucho trabajo la fe o la devoción, pero hay gente que tiene fe y devoción y entonces ve al gurú como si fuera el mismo Buda. Entonces, él está recibiendo bendiciones de ese gurú, de ese maestro como el Buda, y en cambio, si yo estoy escéptico, pues no, va a recibir bendiciones como si fuera de una persona normal, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si con esto te contesté, Marta. Sí, Yuri, muchas gracias. Ok, entonces, pero aquí estamos hablando de esta parte, déjenme aclarar, porque esto es Tantra, ¿verdad? O es el vehículo Vajrayana, ¿sí? El vehículo del diamante, ¿sí? O diamantino. Es lo que se conoce el mantra secreto, ¿no? ¿Sí? El, ellos son yogis, todos los que están en azulito, ¿verdad? Aquí Gampopa lo puse en azul, pero Gampopa en realidad, déjenme ponerlo en otro color, porque él era monje, él era, entonces esa es la ventaja de las enseñanzas de Gampopa, que Gampopa tenía previamente el linaje Kadampa, no del moderno Kadampa, que están peleados con el Dalai Lama y todo esto, sino de estas enseñanzas que venían de Atisha, ¿sí? Que son enseñanzas más ortodoxas, ¿verdad? Entonces, él tiene los dos, por eso es tan importante Gampopa, ¿verdad? Porque tiene el linaje de los yogis, ¿sí? Es raro que un monje vaya con un yogi, ¿no? Gampopa fue con Milarepa a, a que le diera enseñanzas. El, entonces, hay cuatro caminos, ¿verdad? Déjense las pongo. Cuatro caminos. Uno es el camino del laico, que es, por ejemplo, el de nosotros, que tenemos, se llamaba de la vida de, del hogar, ¿no? ¿Sí? O de familia, ¿sí? De familia. Entonces nosotros somos laicos, estamos en este camino. El otro camino es el del el monje, que, o sea, sigue estando en comunidad, ¿verdad? Pero ya se aparta de su familia, pero ahora tiene a los otros monjes, ¿no? Son como su otra familia, ¿no? Luego tenemos el camino de la Zeta, que de hecho el Buda Shakyamuni, antes de lograr la budeidad, él estuvo 6 años como asceta, y luego tenemos el camino de los yogis, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el caso de Milarepa, él era yogi, ¿verdad? Milarepa, y todos ellos, ¿verdad?
Rechumpa, Marpa, Naropa, Tilopa eran yogis, ¿sí? En el caso de Gampopa, él era, él era monje, ¿sí? Entonces es el caso de Gampopa. Y entonces es muy raro que estos dos, los dos de acá arriba, estos viven, son gregarios, viven en comunidad, ¿verdad? Y en cambio la Z y los yogis son solitarios, ¿verdad? Estos viven en comunidad. Y el yogi y la Z son solitarios, ¿verdad? Se van a una cueva, se van a un bosque, sí, se van a una montaña, como hizo Milarepa, ¿verdad? Acá. Entonces, es muy raro que alguien como Gampopa se haya ido a recibir enseñanzas de un yogi, ¿sí? Y bueno, juntó los dos linajes, ¿no? El de los yogis y el de los monjes, ¿no? El de la tradición Kadampa, ¿sí? Es la tradición Kagyu, de ahí nace, ¿verdad? Sí. Entonces, decíamos, esto sale porque estábamos hablando de que tenemos tres posibilidades, ¿verdad? Una es, pues hay un Buda en el mundo y entonces pues voy con él, como hizo este discípulo, que aunque el Buda estaba ya moribundo, pues fue a pedirle su bendición, sus enseñanzas y nada más con oír un poquito de esto, ¡pum! Vale, se liberó. Tenemos el caso de los yogis, que ahí sí necesitas un gurú, sí o sí. En el camino Vajrayana, ahí sí no puedes, o sea, es clave acá, ¿no? De hecho, o sea, tú necesitas dos cosas aquí para alcanzar la liberación, el gurú más Mahamudra, ¿no? Con estas dos cosas ya estás hecho, ¿verdad? No necesitas nada más, ¿sí? El, ahí el gurú se vuelve como más importante incluso que el Buda, porque es el gurú el que te da el acceso al Buda, el acceso al Dharma y el acceso a la Sangha. O sea, el gurú representa la triple joya, el Buda, Dharma y Sangha, ¿verdad? Por eso tienes que asegurarte que sea un gurú con linaje y con realización, ¿sí? Y está la tercera posibilidad, que es lo más, digamos, accesible o real para nosotros, que el Buda dijo, tú eres tu propio maestro, sé una isla para ti mismo. El Buda, el Dharma y la Sangha están en tu interior. No pongas ninguna mente por encima de la tuya, ¿sí? O sea, aquí está diciendo que no pongas ni siquiera a un guru, pero aquí es en la tradición Theravada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí un Theravada lo que está buscando es la liberación individual. Y para esto no necesitas un guru, tú puedes ser tu propio guru, ¿verdad? ¿Sí? Pero o sea, tienes maestros, por ejemplo, en México está el venerable Nandicena, ¿no? De la tradición Theravada, en Alinco, en Veracruz, pero no se consideran gurús, ¿no? En cambio, en el Vajrayana, tú necesitas, aquí estás buscando la iluminación en una sola vida, como hizo Milarepa, ¿sí? Y entonces este camino es el más peligroso, ¿sí? Porque este camino se dice que es como un popote, que tú estás adentro y nada más tiene dos salidas. Una, o te lleva directo a la iluminación o te lleva directo al infierno, ¿verdad? Entonces, te puede llevar a la locura, te puede llevar a la egomanía, a sentir, yo ya soy un Juan Camaney, ¿no? Así de. Entonces, por eso el guru aquí es tan importante, ¿no? Es crucial. Es para poner la analogía, ¿no? Que se cuenta normalmente. Si, si decimos, a ver, vamos a hacer un viaje a Acapulco, ok, nos podemos ir en coche o en camión o en avión, ¿verdad? Pero bueno, en avión pues, creo que tarda como 45 minutos o no sé cuánto. Pero si yo les dijera, ¿qué creen?
Me acaban de prestar un avión supersónico y con esto podemos llegar en 5 minutos a Acapulco. ¿Se apuntan? ¿Vienen? Pues lo primero que me dirían, oye, Yuri, ¿tú sabes manejar aviones? ¿Eres piloto? No, no, no soy. No, no sé manejar aviones. Este, de hecho, en los simuladores de vuelo de computadoras sí logro despegar, ¿verdad? Pero nunca he logrado aterrizar, siempre me estrello en el aterrizaje, ¿verdad? Entonces, pero me dirían, oye, pero, ¿sabes manejar un avión supersónico? Porque pues eso es mucho más difícil, ¿verdad? Requiere mucho más capacitación, experiencia. No, no lo sé. Pues se subirían conmigo, pues creo que nadie, ¿verdad? Porque dirían, no, pues lo más seguro es que nos vamos a matar, ¿verdad? Con este loco. El, entonces, sí, este camino, Vajrayana, tántrico, te puede llevar más rápido, ¿sí? Pero lo mismo, si no estás con un guru verdaderamente realizado, que tenga linaje, igual acabas en el infierno, ¿verdad? O en la locura, ¿sí? Es un camino muy rápido, a mayor ganancia, mayor riesgo, ¿verdad? Se dice en la bolsa de valores, ¿verdad? En cambio, este camino, Theravada, pues no, tú mismo lo puedes ir caminando, vas siguiendo las enseñanzas del Buda, vas teniendo contacto con distintos maestros y no pones ninguna mente encima de la tuya, ¿no? En el camino acá, sí pones en el camino Vajrayana, sí pones al gurú encima de tu cabeza, ¿verdad? Deja ver, María Luisa dice, en las tres posibilidades cabe el camino medio que nos muestra Lama Rinchen. Los tres son el camino medio, María Luisa, ¿sí? Nada más que, digamos que el uno es el camino medio ideal, que wow, te encuentras con un Buda y el Buda le daba enseñanzas a cada quien de acuerdo a su nivel, ¿no? El Buda veía su mente y decía, pues lo que necesitas es esto, ¿verdad? El, en el Vajrayana también es el camino medio, pero es el camino medio rápido, ¿sí? Y el Theravada es un camino medio que es más lento, o sea, sí puedes alcanzar la liberación en una vida, muchos lo alcanzaron. Por ejemplo, el- en la época del Buda fueron cientos de personas quienes alcanzaron la liberación, pero no la iluminación, ¿verdad? O sea, Yuri, aquí sí, es que me surge otra pregunta. sí, Marta. Eh, quiero entender que el Vajrayana, que dices que es el camino para llegar a la iluminación más rápido, quiero entender que los laicos o los interesados en tomarlo, ¿no? Porque no, creo que los monjes o los ascetas se van por el camino tradicional y ya después descubren o más bien no descubren, sino que aplican eh, el camino del Vajrayana, ¿no? O no sé, o sea, explícame bien esa parte, porque Ah, ok. a Es uno le como, suena como algo no como algo novedoso, pero sin caminar pie planito, ¿no? No sé. sí, o sea, digamos que aquí en el camino aquí, lo voy a poner aquí. O sea, aquí este es más para el camino Theravada, que estás buscando la liberación, que bueno, algunos le llaman Hinayana, pero no, no es lo mismo Hinayana que Theravada, ¿verdad? Hinayana significa el vehículo menor, ¿sí? Que lo que está buscando este vehículo menor es la la liberación individual, ¿sí?
Quizás una manera más, más fácil de entenderlo es ver que si tomamos la rueda de la vida, entonces en esta rueda de la vida, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Como humanos, aquí están los animales, y quizás pues, ni idea tenemos si existen otros reinos, ¿no? Como los Devas, o los Ashuras, o los Narakas, o los Pretas, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí podemos tener varias motivaciones, ¿verdad? O sea, la primera motivaciones, puedo decir, la primera es, pues, mejorar mi actual vida humana. Y es válido, ¿sí? Esa puede ser mi motivación. Pues yo solamente quiero que me vaya mejor en esta vida, ¿no? ¿Sí? El, y con eso, ya con eso me conformo. No veo algo más, ¿no? Todo que ver tiene que ver de acuerdo a la visión, es que se da la intención o motivación, ¿verdad? Entonces, ahí es por eso tan importante las escuelas filosóficas, porque en las escuelas filosóficas estamos trabajando con la visión. La visión es más difícil de cambiarle a alguien, lo que más se trabaja, por eso es la motivación o la intención. Entonces yo puedo decir, no, yo quiero seguir aquí como humano. La segunda es cuando tú dices, no, yo ya veo un poquito más allá de esta vida y quiero garantizar un buen renacimiento, ya sea como humano o como deva, ¿sí? Como humano o deva. Pero quiero renacer aquí o acá, ¿sí? En, o sea, quiero evitar caer en los reinos inferiores. O sea, que es renacer como Naraka aquí, o como Preta acá, o como animal, ¿no? En estos terrenos donde hay mucho sufrimiento, ¿no? El tercero es cuando tú dices, no, yo ya quiero alcanzar la liberación. O sea, quiero salir de esta rueda, ya no quiero seguir renaciendo en esta rueda, porque aunque sea humano o sea deva, sé que ese karma se me va a acabar. Sé que aunque tenga la mejor vida humana, imagínate, wow, o sea, estos artistas que son muy famosos, guapas o guapos, muy atractivos, con dinero, con todas las comodidades, pues aún así envejecen, aún así se mueren sus seres queridos, aún así enferman y mueren. Entonces llega un momento, sobre todo la gente que es más sensible, que dice, no, ya quiero yo la liberación del sufrimiento, ¿no? La liberación de la rueda. Pero estás hablando aquí del sufrimiento más sutil, ¿verdad? Normalmente tenemos tres sufrimientos, ¿no? El sufrimiento burdo, que es cuando por dolor o por enfermedad. El sufrimiento del cambio, que es cuando estás de vacaciones, pero dices, wow, se van a acabar, ¿no? El, y el sufrimiento más sutil, el todo permeante, que es la mayoría de los seres no lo perciben, ¿no? Pero sí lo perciben los seres más realizados. Entonces, aquí, ya esta persona, digamos que si aquí está el ser, ya no quiere solamente mejorar su vida o garantizar un renacimiento acá en estos reinos, ¿no? Sino dice, no, yo ya quiero salir aquí de la rueda, ¿sí? El alcanzar la liberación que está simbolizada con la luna, ¿verdad? Y para eso sigo las enseñanzas del Buda, sigo el Dharma, sigo la Sangha, que eso es lo que me garantiza que es algo, ¿verdad? Este, pero este es el caso del Hinayana, del vehículo menor, que
no me gusta llamarle Hinayana porque Hinayana significa como despreciable o menor. ¿Y cómo puede ser menor algo que te libera del sufrimiento? O sea, yo ya digo, yo quisiera eso, ¿no? Por lo menos, ¿sí? Pero bueno, ese es este vehículo, ¿no? El primer vehículo, el Hinayana. Luego, luego tenemos el segundo vehículo, que es el Mahayana, que es el vehículo mayor, y esto está buscando ya la iluminación, o sea, ya es el estado de un Buda. La liberación individual es el estado de un Arhat, ¿sí? El, y luego vendría normalmente se pone así, pero en realidad sería el Vajrayana, ¿sí? Pero el Vajrayana es también Mahayana, ¿sí? Pero lo que está buscando es la iluminación rápida, la iluminación en una vida, ¿sí? Ahora, contestando tu pregunta, el, tú puedes alcanzar la liberación y la iluminación con cualquiera de los cuatro caminos. O sea, no necesitas ser yogi. Tú lo puedes alcanzar como laico, como pasó, por ejemplo, con Vilmalakirti. Hay muchos laicos que han logrado o la liberación o la iluminación sin dejar la vida del hogar. Por eso son importantes los 84 Mahasiddhas. Por ejemplo, leer los 84 Mahasiddhas, había algunos que eran campesinos, otros eran, molían semillas de sémola como Tilopa, ¿verdad? Tilopa era, o Naropa, él era un maestro en la Universidad de Nalanda. Él también, digamos, no sé si alcanzó a ser monje, pero sí vivía en el monasterio de Nalanda, en la Universidad de Nalanda, y de ahí se va a buscar a un yogi, que era Tilopa, ¿verdad? Tilopa sí era 100% yogi. Entonces, tú puedes lograr la liberación. Tú puedes seguir cualquiera de los tres caminos, como laico o como monje, como asceta o como yogi. Normalmente los monjes es más usual que sigan el camino Theravada, ¿sí? Es, pero no todos, porque, por ejemplo, los monjes Zen de Japón, ellos están buscando el camino Vajrayana, ¿verdad? Entonces, el, digamos que tú tienes estos caminos y tú puedes elegir qué vehículo, qué vehículo es en el que es como, digamos que la, tú tienes la carretera, ¿verdad? Que es por ejemplo, la carretera Acapulco, pero hay gente que se va en auto, es lo más común, otros se van en bicicleta, otros se van en moto, ¿verdad? Sí, es la misma carretera, ¿verdad? Pero digamos, estos son ¿en qué vehículo vas? Es pero ¿qué camino estás siguiendo? Es ¿verdad? Este camino, digamos, es tu forma de vida. Es forma de vida. Si es solitario, como los ascetas o yogis, o es en comunidad, como los laicos o monjes, ¿sí? Y lo otro es cómo recorres ese camino. Si, si vas por el camino, usas un vehículo Hinayana. Esto depende, decíamos, de dos cosas, ¿no? Esto depende de tu motivación y tu entendimiento, ¿no?
O sea, depende de tu motivación y tu entendimiento, ¿no? Estos. Entonces, sí es común que los monjes más sigan este camino, pero no todos, ¿no? Decíamos, los zen de Japón siguen más el camino Vajrayana, ¿no? Los bodhisattvas generalmente siguen este camino, ¿no? El camino Mahayana, este, que se conoce como el Paramitayana, ¿no? Digamos que si lo pusiera más formal, estos dos, aunque casi nunca se pone así, pero si lo pusiera, es o sea, estos dos caminos son Mahayana, déjenme ponerlo así. O sea, este camino Mahayana tiene dos. Uno es el Vajrayana, que es el camino rápido, y el otro es el Paramitayana, ¿sí? Pero casi no se habla así, ¿no? El Paramitayana es el camino de los paramitas. Entonces, este es como el camino rápido que requieres el guru, el Vajrayana, y este es un camino pues más lento, ¿sí? Pero ambos están buscando la iluminación, ¿sí? En cambio, el Hinayana lo que está buscando es la liberación individual, ¿sí? Este sería, digamos, como más exacto, ¿no? Esta manera de ponerlo. O sea, estos están buscando alcanzar la iluminación no solo para ellos, sino para beneficio de todos los seres, que es la bodhicitta, ¿verdad? Pero ambos lo están buscando, nada más que uno lo está buscando por el camino rápido y otro por el camino lento, ¿sí? Esa es la diferencia, pero los, eh, todos ellos es el camino medio, ¿sí? Para contestarla, todo es camino medio, pero es diferentes enfoques de acuerdo a la motivación y al entendimiento de cada persona, ¿no? ¿Qué es lo que vas a ver en las escuelas? En las escuelas nosotros estamos viendo la parte filosófica, aquí se está viendo más bien la parte práctica, ¿no? O sea, qué tipo de prácticas haces, ¿no? Con estos vehículos, ¿sí? Es quizás dejen ver y les preparo una sesión con esto para que vean, que entiendan un poco las escuelas, los caminos, los vehículos, ¿sí? Toda esa parte. Es como un mapa de ruta. Tengo una presentación, pero hace mucho que no trabajo en ella. Dejen ver si las actualizo y, y lo trabajamos. Pero básicamente para la sesión de hoy era que viéramos que el Dharma no es lineal. O sea, no es como una escalera, ¿verdad? Que vayas escalón por escalón, porque puede ser que tú ya hayas trabajado cosas en tus vidas anteriores, ¿sí? Entonces hay gente que puede, aquí en esta analogía de lo del mar, ya puede estar acá en la profundidad, ¿verdad? A mí me pasó, por ejemplo, con una compañera, nosotros estábamos como por aquí, ya llevábamos como, yo creo que más, como un año o más, meditando y todo. Ella entró y de repente ella ya estaba acá en las profundidades y acceso a grandes gurús y a grandes enseñanzas. Y nosotros decíamos, ¿cómo si ella acaba de entrar apenas? ¿Sí? Pero es que ella pues ya traía eso de otras vidas, yo creo, ¿sí? O su motivación o su entendimiento era mucho más elevado que el nuestro. Entonces, pero sí al principio uno se desconcierta mucho. Si uno dice, pues es la nueva, la que acaba de empezar, ¿sí? Y ya de repente andaba con grandes gurús y todo. Y dices, ¿cómo es posible, verdad?
¿sí? El, pero así es esto, ¿no? Que no es lineal. Entonces, las enseñanzas graduales nos pueden dar una orientación de decir, ¿yo dónde estoy? ¿Sí? El, decíamos, el Buda a, a sus 5 compañeros de ascetismo no les dio las enseñanzas graduales. Ellos eran ascetas, ¿verdad? A ellos les dio directamente las 4 nobles verdades. Esa sería, digamos, si la pusiera acá, es después de esto, aquí vendrían las 4 nobles verdades. Pero esto lo voy a poner en otro color porque a ellos el Buda se fue directo acá, ¿no? Pero cuando el Buda conoce al joven Yasa, él le da las enseñanzas graduales, ¿sí? Empieza desde aquí abajo. Esta sería la puerta, la generosidad es la puerta del camino espiritual, ¿sí? Es el inicio. Pero ellos, los 5 ascetas, pues ya para ellos todo esto era pan comido, ellos ya lo dominaban, ellos, una asceta o un yogi, quizás esto relacionado con la pregunta de Marta, para ellos ya trabajan la inconveniencia de los placeres sensuales, la renuncia, o sea, ellos están más allá, ¿verdad? Entonces, el Buda ya ni siquiera les mencionó esto, ¿verdad? Ellos ya lo sabían, pero en cambio al joven Yasa sí les enseñó todo esto y aquí podemos ver una vez me pidió el venerable Nandicena, ¿no? Que viera las distintas veces que el Buda había enseñado las enseñanzas graduales. Y entonces fue a Yasa, luego al padre de Yasa, luego a la madre y las hermanas de Yasa, luego a los amigos de Yasa, luego a los 3 hermanos Kassapa, que practicaban el culto al fuego, que eran hinduistas, digamos, o mimansakas, al rey Bimbisara y luego a un mendigo, ¿no? Y luego a los 1000 discípulos de los hermanos Kassapa. A todos ellos les dio las enseñanzas graduales, ¿no? Es curioso porque dices, Kassapa se consideraba que él era un arhat, y el Buda. La historia es muy bonita, está ahí en Webfram, en los videos estos, las historias animadas de San Francisco, ¿qué hacen? Les voy a poner el link. Es una historia muy bonita porque él consideraba que él era un arhat y veía al Buda y decía, pero este sabe mucho, pero no es arhat como yo. Y el Buda le leía la mente, ¿verdad? Entonces, hasta que un día el Buda le dijo, no sé por qué dices que eres arhat si no lo eres. Si quieres realmente serlo, puedes seguir el Dharma, y te puedo dar el Dharma y puedes lograrlo, ¿sí? Y entonces no le dio las 4 nobles, ¿verdad? Le dio desde acá abajo, ¿verdad? Sí. Entonces a veces uno se cree como que no, yo ya estoy más acá arriba. Y hay gente que sí, hay gente que sí. Entonces las enseñanzas graduales son muy bonitas porque ok, uno dice, ok, para tener para tener una buena vida humana y un buen renacimiento, es suficiente la ética y la generosidad. O sea, aquí te puedes quedar hasta aquí. Entonces uno dice, no, si lo que te interesa es esto, está bien, no es malo, ¿sí? Se requiere que haya un mundo humano porque es el reino más conducente para alcanzar la liberación o la iluminación. Entonces, está bien que haya gente que
el único que quiera es esto, ¿no? Ok, está perfecto. El, yo tengo que preguntarle a mi corazón, ¿cuál es mi verdadera motivación? Ahora, si yo ya estoy buscando tener un, un mejor, este, ya estoy pensando en lo siguiente, que es la liberación. Ya estoy pensando en los cielos, ya estoy pensando en la inconveniencia de los placeres sensuales, ya estoy pensando en la renuncia, ¿verdad? Sí, acá, sí. Pero el, entonces puedo ya llegar al siguiente paso de, ok, el conocimiento de las cuatro nobles verdades, el hasta acá, ¿verdad? Pero si yo lo que estoy buscando o mi motivación es el hasta aquí, el Buda hace 3000 años casi llegaba hasta aquí, ¿verdad? Y hasta aquí lograban ellos la liberación, ¿no? Voy a poner acá esto, acá arriba. Era lo que él les enseñó a la mayoría de sus discípulos, porque era para lo que estaban preparados. Ahora, 1000 años después del Buda, pero el Buda lo profetizó, dijo, va a venir un maestro, es Nayarjuna, que va a enseñar la vacuidad. El Buda también enseñó la vacuidad, pero solamente enseñaba la vacuidad del yo, no la vacuidad de los fenómenos, ¿sí? Entonces, el, ya para la gente que está buscando la, la iluminación, entonces no es suficiente estas enseñanzas, ¿sí? El Buda no enseñaba más porque la gente no estaba preparado para esas enseñanzas. Entonces, aquí ya se requiere el, lo que es el Mahayana, ¿sí? Pero entonces ellos ya están buscando ya no la liberación, sino están buscando la iluminación, ¿sí? El Paramitayana que decía, los bodhisattvas. Y luego vino Bakradara o vino Guru Rinpoche, y entonces eso es lo que enseñan el Tantra, ¿verdad? Pero esto es le voy a poner aquí, no se le llama así, pero bueno, para la iluminación express, ¿verdad? Ese es ahí de la pregunta que me hacías, bueno, ¿y dónde surge Bagradara? Pues surge ahí, ¿verdad? ¿O dónde surge Guru Rinpoche? Ellos dicen que unos que es una misma emanación del Buda Shakyamuni para enseñar el Vajrayana o el Tantra, ¿verdad? El, entonces, esta parte de acá arriba es los Theravada. Ellos dicen, no, pues es que el Buda Shakyamuni esto no lo enseñó, esto de acá arriba. Porque digamos que hubo pero lo que les contestan es que hubo 3 fiestas. Dice que a ti nada más te invitaron a una de las fiestas, pero el mismo día que el Buda estaba enseñando en el Pico del Buitre el Sutra del Corazón, que es estas enseñanzas ya este, del, de la bodhicitta, ¿sí? El, el Buda en su manifestación Nirmanakaya, él estaba enseñando aquí en, en esta fiesta, ¿verdad? Pero otra emanación del Buda estaba enseñando el Sutra del Corazón. Y otra manifestación del Buda estaba enseñando el Tantra de Kalachakra, ¿sí? En el sur de la India. Al mismo tiempo, los 3, ¿verdad? Pero ahí eso que en nuestra mente es, ¿cómo puede ser, no? Eso, que el... Entonces, el mismo Buda enseñó el Tantra,
enseñó el Mahayana y enseñó las cuatro nobles verdades, pero el Buda, como no estábamos preparados en ese momento, el Buda solamente lo enseñó a muy pocos discípulos, ¿sí? No sé si con esto se confunden más o les aclaro algo. Muy Este, claro, Yuri. sí, ok, Nada más entonces, sí. me es- otra vez me surge otra pregunta. Y entonces, para qué enseñaron la liberación express? La iluminación express. La iluminación express, o sea, en, en estos, o sea, ¿por qué se manifiesta ahorita en este tiempo? Ah, wow. No sé si deba decirlo, porque a veces cuando lo digo me regañan cuando hablo de esto. El, o sea, esto para entender eso, tendríamos que ver que hay hay lo que se llaman los yogas hay, hay cuatro yogas, ¿sí? El, entonces, lo relacionan con las castas, pero es para explicarlo, ¿verdad? Es una manera de explicarlo. El, entonces, se los explico. El, es, es una pregunta que normalmente, no sé por qué me regañan cuando lo digo, pero bueno, a ver qué tal me va en esta. Ok, entonces, a ver, déjense se los explico de la manera más sencilla esta parte. El, Se los voy a explicar yo, pero a ver, aquí, si quieren, aquí regresamos a esta tablita. El, Les decía que hay cuatro yogas. Yoga yoga es una palabra muy compleja, ¿verdad? Este, pero yoga la puedes traducir como unión. ¿A qué te unes? ¿Sí? ¿A qué práctica te unes? ¿A qué deidad te unes? ¿Sí? El, entonces, voy a ir acá de abajo hacia arriba. ¿Sí? El, entonces tenemos este primer yoga, que es les voy a dar los nombres, aunque no se preocupen tanto los nombres. Es el Kriya Yoga, ¿sí? Este es el yoga, digamos, el yoga más puro, ¿sí? Pero este yoga, pues si usamos esto va para los brahmanes o sacerdotes. Y este yoga es pues para la época del Buda, ¿verdad? La gente, les digo que nada más con oír la palabra del Buda, ¡pum!, se iluminaban, ¿verdad? Sí. Este, Era gente muy avanzados espiritualmente, ¿verdad? Sí. El, o sea, había grandes ascetas, había grandes jainistas, había grandes seres espirituales, ¿verdad? En grandes renunciantes, ¿sí? Es donde viene el Buda, y surge el Buda, y aquí el Buda entonces les da, pero ellos básicamente lo que buscaban era la liberación, ¿no? Individual. Luego viene el Karya Yoga, este lo vamos a entender un poco más nosotros. El, el, el Kriya Yoga, aquí déjenme poner acá, que el Kriya Yoga es cuando vemos a la deidad externa,
Es como cuando vamos a la basílica y yo estoy aquí y veo a la Virgen de Guadalupe afuera de mí, ¿verdad? ¿Sí? O yo estoy aquí y le rezo a Dios, ¿verdad? ¿Sí? O sea, Dios está fuera de mí, ¿verdad? Entonces yo voy y le rezo o le llevo ofrendas, ¿sí? Pero Dios está fuera de mí, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el Kriya Yoga, ¿sí? Es un yoga más fácil, ¿sí? Y cuando vemos, por ejemplo, en México el peregrinaje de la gente que tiene una gran fe, una gran devoción en la Virgen de Guadalupe y que van con sus bicicletas o hacen estas caminatas hasta la basílica de kilómetros. Ellos podríamos decir son Kriya Yoga, o sea, porque ven a la deidad afuera de ellos, ¿verdad? Sí. Luego tenemos el Karya Yoga, ¿sí? Que tienes a la deidad externa e interna. Entonces, aquí dices, ok, ¿y esto cómo es posible? ¿Sí? Es la gente que dice, es que Dios está en mí. Dios está en todas partes, también está en mí, ¿verdad? ¿Sí? Pero es el, como que invitas a la deidad a que more en ti, ¿verdad? Es como, pues, yo quiero que sentir la presencia de Dios, ¿sí? Pero es como que Dios me estuviera visitando, ¿verdad? A mí. Entonces, estaba afuera, pero ahora es como si dijera, lleva a la Virgen de Guadalupe en mi corazón, ¿verdad? Sí. Esto ya lo hacía la casta de los guerreros, ¿sí? Esto normalmente se hizo 500 años después del Buda, ¿no? Sí. Luego viene el otro que es el Yoga Yoga, que es cuando, o sea, tú invocas a la deidad, ¿sí? Por ejemplo, estás meditando, invocas a la deidad en la que tengas fe, ¿sí? Le pides que entre por tu coronilla, viaja por el canal central, llega a tu corazón, ¿sí? Y el, ahí puede estar en una flor de loto, ¿sí? Entonces, digamos, llevas a la deidad en tu corazón, ¿verdad? Pero sigue habiendo esta separación, ¿verdad? El, esto lo hacía la casta de los comerciantes, ¿sí? Más o menos, aquí puse, más o menos estos son 1000 años después del Buda y este es 2000 años después del Buda, ¿sí? Así que luego les doy las fechas exactas. Entonces, este es el Yoga Yoga. Luego viene el Anuttara Yoga Tantra, ¿sí? El Anuttara Yoga Tantra es, o sea, te fundes con la deidad. O sea, esa deidad que invocaste, que está en tu corazón, de repente se funde con tu cuerpo, tu palabra y tu mente, ¿sí? Y ya no hay separación, ¿sí? Pero esto es para la casta de la servidumbre, ¿sí? La casta más baja, ¿sí? Esto es para 3000 años después del Buda, ¿sí? Que es el tiempo actual, ¿verdad? Ahora, ¿qué es este? Este es el jabón más potente. Lo voy a explicar como yo lo explico, pero bueno, a ver si no me van a regañar. Pero es para la gente más pura,
que era este yoga, ¿sí? Era suficiente, ¿sí? Para la gente más sucia como yo, requieres el jabón más poderoso, el cloro más potente, ¿sí? Es para la casta más baja, ¿sí? Entonces requieres el yoga más poderoso, que es el Anuttara Yoga Tantra, ¿sí? Y ese es el que se recomienda para esta época, que es Mahamudra, es Dzogchen, ¿sí? Y el ¿por qué? Es como, estamos como a 100 años de que termine, más o menos, las enseñanzas del Buda, ¿verdad? El, entonces es como si fuera el último tren, ¿sí? Entonces, el tren tiene como el cabús en la parte de atrás, que es como un balconcito, ¿verdad? Entonces, los maestros, en su compasión, en su misericordia, se van al cabús y a los que estamos abajo, y si tienes interés y estás corriendo, aunque no tengamos todas las realizaciones, no tengamos todas las prácticas, el maestro extiende la mano y dice, si te quieres subir al tren, órale, agárrate de mí, yo te subo. Aunque no tengas boleto, ¿verdad? Te suben, ¿sí? Y te dan el Anuttara Yoga Tantra. Por eso cuando vino el anterior Karmapa a Occidente y le preguntaron, ¿qué práctica, qué meditación tienen que hacer los occidentales? Dijo Mahamudra. Y todo el mundo se fue de espalda porque decían, es lo más elevado. Y ellos pues, ni siquiera saben nada, ni siquiera practican nada. Él dijo Mahamudra, ¿sí? Es el Anuttara Yoga Tantra, ¿sí? Ahora, este jabón tan potente, tan poderoso, no lo necesitaban los brahmanes o sacerdotes. Ellos con cualquier champucito, ya ¡fum! Lograban la liberación, ¿verdad? Nosotros tenemos tanta basura en la cabeza, tanto karma, tantas emociones perturbadas, tantos kleshas, que requerimos el jabón más poderoso, ¿sí? Y ese es el Anuttara Yoga Tantra, ¿sí? No sé si con esto te respondí. Muchas gracias, Yuri. Sí, muy claro. Qué A ver, bonito. a ver si no me regañan, porque no le, Lo no, haremos. sí, pero entonces por eso es que ahora, ¿cómo llegar a esto? Puedes llegar por el camino de la meditación, Mahamudra Dzogchen, pero también puedes llegar por el camino de las escuelas filosóficas. Cuando llegas al Prasangika Mayámika, te cambia la visión, ¿no? Empiezas a tener una nueva visión de la realidad, que es la visión que necesitas para el Tantra, ¿sí? Y si no quieres llegar hasta allá, de todas maneras te va a servir, ¿verdad? El, Era lo que veíamos, hasta dónde quieres subir en la montaña, ¿verdad? Entonces yo les decía, siéntanse con toda libertad de no, yo hasta aquí llego. Es como alguien que va a subir el Popocatépetl y dice, no, yo me quedo en las faldas del volcán, otros se quedan a la mitad, no, yo quiero subir hasta la nieve, otros dicen, no, yo quiero subir hasta el cráter, ¿verdad? Eso es decisión personal de cada quien, hasta dónde quieras subir, ¿no? Igual con estos 4 yogas, hay gente que dice, no, pues yo con Kriya Yoga, yo con Jesucristo, Dios, la Virgen, ahí le rezo, es suficiente y yo lo único que quiero es mejorar mi actual vida y tener, o sea, después de la muerte irme al, a los cielos, ¿verdad? Ok, perfecto, está bien, ¿no? Pero hay gente que dice, no, yo quiero subir hasta acá. Nada más que para hacer el Anuttara Yoga Tantra, acá sí requieres iniciaciones, requieres empoderamientos, ¿sí? Requieres otro tipo de prácticas, que son las prácticas que hacen estos yogis, ¿verdad? Estos que veníamos acá, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, son las prácticas que ellos hicieron, ¿no? Prácticas yógicas, pero estamos hablando de ese nivel, ¿verdad? Entonces, todo depende de qué quiera uno, ¿no? Ah, no, yo aquí con esto me conformo. Ah, perfecto, está muy bien, ¿no? Ahora, mucha gente hoy día
nos atraen. Es el camino más poderoso, pero también más riesgoso, ¿no? Porque lo tienes que hacer con un gurú. Por eso siempre les he dicho, yo no soy gurú, pero yo sí les puedo orientar hacia, vayan con la Marrinchen, o vayan con Choquinigma, o vayan con la Masondru, ¿sí? O vayan con Mingyur Rinpoche, ¿sí? Ellos son gurús, ¿sí? Ellos te pueden dar esto y tienen linaje y tienen realización, ¿sí? Entonces, era, por ejemplo, ahora que vino Lama Rinchen, en el receso estaba ahí Gregorio, ¿no? Y se acercó conmigo y me dijo, wow, todo lo que nos está enseñando ya no los habías enseñado tú. Le dije, sí, pero no te equivoques. O sea, ellos son gurús. Había 3 gurús en el presidium, ¿verdad? Sí. Estaba el, el Guru Sakya, estaba Lama Rinchen y estaba Tony Karam. Entonces, cuando tú oyes lo mismo de un gurú, siembra una semilla en tu mente que puede germinar en esta vida o en tus próximas vidas, ¿sí? O sea, yo lo que yo les doy las enseñanzas, las explicaciones, pero no soy gurú, pero es ok, ya entendí y ahora busco al gurú, ¿verdad? ¿Sí? Es como que esto nada más es como un trampolín para llegar a los gurús, ¿sí? El, entonces, no es lo mismo que lo escuchen de mí a que lo escuchen del gurú, ¿no? Porque el gurú entra directamente a tu mente, ¿verdad? Y deja ahí una semillita que va a germinar en un momento dado, ¿verdad? Yo como uso técnicas o didácticas o tecnología, tú sabes, puedo explicar a veces las cosas de una manera más occidental para que la entendamos, pero el beneficio lo vas a recibir del gurú, ¿verdad? Entonces, qué bonito que cuando vas con el gurú digas, ya lo entiendo, pero es como Ananda que le dijo al Buda, la rueda de la vida es muy sencilla, yo la domino, la entiendo. Y el Buda le dijo, Ananda, ten cuidado porque la rueda de la vida es muy profunda, ¿no? Más profunda de lo que tú te imaginas. El, y claro, el Buda se lo dijo con compasión. Sin compasión, alguien le hubiera dicho a Ananda, si ya lo hubieras entendido, ya te hubieras liberado. Y él no se había liberado, ¿verdad? O sea, fue el último de los que se liberó. Entonces, el, con el Dharma tenemos que tener ese cuidado porque muchas veces decimos, esto ya lo entiendo. Bueno, yo digo, no, si ya lo hubiera entendido, ya estaría liberado, ¿verdad? Todavía no me he liberado, entonces algo me ha faltado de entender, ¿verdad? Entonces, ¿quién está diciendo que ya lo entendí? Mi soberbia, ¿no? Entonces, tengo que hacer 3 cosas. Ok, ya lo entendí, qué bueno, es el primer paso y eso es lo que podemos hacer aquí, ¿verdad? Ok, es escucharlo, estudiarlo, entenderlo, comprenderlo. Podemos aquí todavía analizarlo, cuestionarlo, dudar de eso, preguntar, ¿no? Hasta que no tengamos ninguna duda, ¿sí? Pero esto no nos va a liberar. Esto es bueno, qué bueno que lo hacemos, ¿no? Son los 3 pasos. Entonces aquí en las escuelas hacemos este primer paso, ok, escuchar, estudiar, entenderlo, comprenderlo, ta. Pero luego tenemos que ir al segundo paso, que es contemplarlo. Y contemplarlo o sea, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo se relaciona conmigo? Aquí es conectar, ¿sí? Acá es entender. Ok, ya lo entendí, ¿no? Entonces, pero aquí el peligro es que el Dharma se nos quede solo en la cabeza, como dicen los maestros, que no baja a nuestra garganta
y que no baja al corazón. Entonces, en el paso 2 ya algo empieza a bajar al corazón, pero luego tenemos que meditar con atención unipuntual en eso que conectamos. Esto es shamatha, ¿sí? Esto es meditación, ¿sí? Entonces, la, la, lo único que nos va a transformar, lo único que transforma es esto, ¿verdad? Esto sí transforma. El uno y el 2 no. Es bueno tenerlo, ¿sí? Entonces, el guru, este es lo que podemos tener aquí en las escuelas, pero el guru te puede ayudar a conectar y te puede ayudar a que puedas meditar y que tengas esa transformación, ¿verdad? ¿Sí? El Dharma no se quede solo en tu cabeza, baje a tu palabra y baje a tu corazón, a tu mente corazón y tengas esa transformación, ¿no? Y sobre todo cuando estás hablando del nivel Vajrayana, ¿verdad? De este nivel es mucho más importante ahí el guru, acá en este, sobre todo aquí, ¿no? En este piso, ¿sí? Acá, en este piso, pues esto depende más de uno. Acá esto depende de uno mismo, ¿no? Depende de mí, ¿sí? Mi generosidad, mi ética. Y pues acá sí, si tienes un buen maestro, ¿no? Acá hay muy buenos maestros que puede que no tengan No, linaje. no se ve la presentación, Yuri. A ver, es que luego hace trucos acá, se quita. A ver, ahí va. Entonces, a ver, creo que, a ver si ya está. No, hace truquitos esto. A ver, ahí va. Esto y va de nuevo. A ver, ahora sí. A ver si sí. Ahí está. Y ya. Gracias por avisar. ¿Sí? Entonces acá, en la parte de acá, ¿qué requieres un gurú? En la parte Vajrayana. Acá, con que tengas buenos maestros, es suficiente. Y esto depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Mi comportamiento que sea ético, generoso, ¿sí? Entonces todo depende de hasta dónde quiero llegar y depende eso de mi visión y depende de mi motivación, de mi intención, ¿no? El, ahora, para hacer el camino Vajrayana es sine qua non tener el entendimiento de la escuela prasángika mayámica, ¿no? Que vamos a ver en la escuela filosófica, es lo que dice Kunza, ¿sí? Entonces, para la gente que quiera llegar a la iluminación express, es importantísimo hacer este recorrido filosófico, ¿no? Que vamos a hacer, ¿sí? Pero para alguien que ya tiene la ética y la generosidad, pues no requiere echarse todo ese recorrido, ¿verdad? Pues todo depende de nuestra motivación que tengamos. Entonces, por eso decía que el camino no es lineal, porque hay gente que sube la montaña en elevador o en helicópteros. Los ves pasar así. Este, pero yo quería que nosotros viéramos, ok, ir como paso a paso desde abajo, ¿verdad? Desde el primer escalón, que es la generosidad, ok. El, y hay muchas maneras de entender la generosidad, ¿sí? Desde el punto de vista mundano o desde el punto de vista de las paramitas, ¿verdad? Pero no lo vamos a ver eso ahora. El, vamos
a cerrar esta sesión haciendo una meditación y conectando con 2 cosas, que es, cuando se encuentra un practicante con otro, por ejemplo, en el Tíbet, ¿no? Cuando se encontraban, que ahora, pues, después de la invasión china ahí, pero lo que le preguntan la pregunta que le hace un practicante al otro es: "¿Cuál es tu visión y cuál es tu práctica?", ¿sí? Pero entre la visión y la práctica, la visión decíamos, lo más difícil de cambiar. Entonces, está la intención. Entonces, ¿cuál es mi visión? Porque de esa visión se va a desprender la fe, la confianza, el entendimiento. Si yo creo que soy un Buda o no creo que sea un Buda en potencia, si creo que es factible alcanzar la iluminación o no lo creo, o si creo que es factible la liberación, no lo creo. Si yo creo que las prácticas espirituales tienen sentido o no tienen sentido, como creen los locayatas, por ejemplo. Si yo creo que la meditación es útil o creo que no, como los mimansakas, ¿no? Por ejemplo, ellos no creen en la meditación. Entonces, ¿cuál es mi visión? A veces es más difícil, para eso requerimos las escuelas filosóficas, para conocer las distintas visiones. Y vamos a ver que son 9 visiones. De hecho, podría decir que son 10, porque la escuela prasángika se divide en 2, ¿verdad? Y tienen diferencias tremendas. Entonces, pero bueno, podemos dejar las 9 escuelas filosóficas, tienen distinta visión. Entonces, ¿cuál es mi visión? Y aunque yo no la sepa, ya tengo una visión implícita, y es con la que he vivido en esta vida y con la que he vivido a lo mejor innumerables vidas. Entonces, lo que queremos con las escuelas es esclarecer esa visión, que la tengas: okey, yo soy Lokayata, o yo soy Samkhya, o soy jainista, o soy Vaibhashika, o soy Sutántrica, o sí, o soy Shittamatra. ¿Cómo veo las cosas? ¿Sí? Para eso sirve. Es de una gran utilidad porque aprendes a conocerte, a verte en este espejo de, okey. Y te ayuda a conocer el espejo de los demás, a entender a los demás. Esta persona, pues, si es Lokayata, pues, aunque le hables de Dios, no te va a aceptar jamás eso, ¿verdad? O le hables del Buda, jamás te lo va a aceptar, ¿verdad? No creen en nada que no puedan ver y tocar, ¿verdad? Entonces, te permite relacionarte mejor y lo hacemos también por compasión, ¿sí? Para entendernos a nosotros y entender a los demás. Pero la siguiente pregunta es: ¿cuál es mi intención? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué sentido? Decimos en Occidente, ¿qué sentido tiene la vida? Pero dicen algunos maestros: no, la vida no tiene sentido. Tú le das el sentido. ¿Qué sentido le quieres dar a tu vida? Esto marca una diferencia tremenda. Más hoy día, que mucha gente está deprimido, porque es que el mundo está loco, no le encuentro sentido a esto. No, tú dale el sentido, aunque estés en el infierno, tú dale el sentido, ¿sí? Como dijo Víctor Frank, el psiquiatra judío que lo apresaron los nazis en el campo de concentración de Auschwitz.
Él dijo, cuando entró al campo, dijo, tengo 3 intenciones, 3 objetivos. 1, sobrevivir. 2, aprender. 2, ayudar a otros a sobrevivir. Y 3, aprender algo de esta experiencia. Él se imaginaba años después, ya fuera del campo de concentración, cuando la probabilidad era mínima, ¿no? Porque su vida no dependía de él. Se imaginaba enseñando a sus alumnos cómo sobrevivir en un campo de concentración. ¿Qué había aprendido en el campo de concentración? Entonces, aunque estemos en la peor circunstancia, de hecho, en el camino Vajrayana aprendes a que no importa si estás en el infierno, tú ahí estás aprendiendo y practicando, ¿verdad? Y generando bodhicitta, ¿verdad? Hacia todos los que están ahí, ¿sí? En cambio, una gente que no tiene esas enseñanzas, pues, wow, se la va a pasar llorando, chillando, pataleando, rabiando, ¿sí? Entonces, la visión cuenta mucho, pero tu intención también. Y tu intención no la puedes entender en un libro, no te la puede decir nadie, ningún maestro, ni siquiera un Buda, un gurú, te puede decir cuál es tu intención. Tu intención tú la tienes que descubrir, ¿sí? El Buda puede ver tu intención. Ah, tu intención es esta, bueno, yo te ayudo a tu intención, ¿verdad? Pero la intención es tuya. Entonces, esa búscala en tu mente, corazón. ¿Qué es lo que te resuena a ti? ¿No? ¿Para qué quería venir a este mundo? ¿Para qué quería una vida humana? ¿Qué quiero hacer con mi actual vida humana? ¿Quiero convertirla en una apreciada vida humana? ¿Qué sentido le voy a dar a mi vida? ¿Sí? Esto cambia. Las generaciones actuales están esperando que el sentido venga de afuera, que se los dé, no sé, un gobierno o una empresa, un trabajo, unos estudios. No, el sentido sale de tu corazón y entonces todo cobra sentido, ¿sí? Si no lo encuentras dentro de ti, nada va a tener sentido. Entonces, y ya en base a esto es que haces tú tu práctica. ¿Qué práctica estoy haciendo? Estoy haciendo práctica Hinayana, práctica Mahayana, práctica Vajrayana, pero esto se desprende de la visión y de la intención, ¿verdad? Como esta persona que estaba circunvalando una estupa, Cora le llaman, ¿no? Dando vueltas a una estupa, y pasó un gran maestro y le dijo: está bien que circunvales la estupa, pero sería mejor que practicaras el Dharma. Y entonces él dijo: wow, pues ¿qué daré? Pues se puso a estudiar los sutras, las enseñanzas del Buda. Y volvió a pasar ese maestro y le dijo: qué bueno que estás estudiando el Dharma, pero sería mejor que practicaras el Dharma. Y entonces se confundió porque dijo: wow, pues, ¿qué debo hacer entonces? Entonces se puso a meditar, se sentó a meditar y a meditar, a meditar. Y entonces pasó otra vez el maestro y le dijo: qué bueno que estás meditando, pero sería mejor que practicaras el Dharma. Entonces ya se confundió totalmente y dijo: pues ya no sé qué hacer, porque solamente tenemos 3 puertas, ¿verdad? El cuerpo, la palabra y la mente. Con el cuerpo estaba dando vueltas a la estupa, ¿verdad? Con la palabra estaba estudiando la palabra del Buda, ¿verdad? Los sutras. Y con la mente estaba entrenando, con la meditación entrenando a su mente. Entonces él dijo: pues ya no tengo otra puerta, ¿qué más puedo hacer? Y el maestro le dijo: es con tu motivación. No es que esté mal que tú circunvales la estupa, pero ¿con qué motivación lo estás haciendo? ¿Con qué visión lo estás haciendo? Eso es lo que marca toda la diferencia, ¿sí? Una persona, 2 personas pueden darle 10 vueltas a una estupa
y una persona, los dos van a recibir un mérito, pero si uno lo hizo nada más con la intención de, quiero recibir una bendición para mejorar mi vida humana, va a recibir eso. Pero la otra dice, yo quiero hacer esto para alcanzar la iluminación, para poder beneficiar a todos los infinitos seres. ¡Wow! Va a recibir un mérito impresionante. Yo no podría decir es injusto porque los dos hicieron 10 vueltas y porque uno recibe muchísimo más y otro recibe menos. Por la intención, la visión que tenía cada quien. Entonces, podemos meditar un poquito en silencio. ¿Cuál es mi visión y cuál es mi intención? Y trata de que en tu visión y en tu intención no solo estés tú, incluye a los demás seres. ¿Cuál es tu intención para ti y cuál es tu intención para los demás? Y eso es lo que le da el sentido, no solo a tu práctica espiritual, sino a todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, vamos a dejarlo aquí. El feliz año, Sarva Mangalam, que todo sea auspicioso, que estén bien, en paz y felices ustedes y sus seres queridos, sus familiares, amigos, y que también nuestro lindo y querido México le vaya muy bien este año y que a toda la humanidad le vaya bien y que a todos los seres de los 6 reinos les vaya bien también. Es que estén bien, en paz y felices. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Yuri. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, Buenas Yuri. Buenas noches. noches. Feliz año, bendiciones a todos. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Araceli. Gracias, María Luisa, Feliz año, Marta, muchas Salvador. bendiciones. Muchas gracias, Yuri. bendiciones. A Y todos. bendiciones a todos. Adiós. Gracias. Un abrazo, Ana, Javier, Dulces Cisneros y Geralda. Ana Grey. Un abrazo a todos, bendiciones. Un abrazo, Gracias. Yuri. Muchas bendiciones. Y también a todos los Bendiciones, saludos. Gracias, María Luisa. Y también a todos los que vean esta presentación por internet, también muchas bendiciones, que estén bien, en paz y felices. Sarva Mangalam. Gracias. Gracias. Bye. Bye.